Conversamos con Elena Rodríguez Avial sobre su libro La herida se ilumina, acompañamiento eclesial a personas divorciadas. Este tema del acompañamiento a personas divorciadas es un tema poco tratado. De hecho, ese acompañamiento no es de los más habituales, y en este libro Elena nos da la oportunidad de conocer su propio proceso, también el de otras personas, y cómo ha podido ser ella y otros acompañados. Elena es periodista, especialista en información socio-religiosa, y seguro que esta conversación puede ayudar a muchas personas divorciadas, separadas, y cómo vivir todo esto en el seno de la Iglesia. Elena Rodríguez Avial, bienvenida a Cruzando Fronteras. Muchas gracias, Fernando. Encantada de estar aquí. Bueno, yo lo primero que te pediría es que te definas o te presentes a ti misma para que los amigos del programa pues, puedan conocerte un poquito más. Bueno, parece que no, pero es una pregunta muy difícil porque, bueno, creo que todavía soy una persona en definición, ¿no? Creo que las personas vamos evolucionando y hay etapas en la vida en que creemos que estamos definidas, luego la vida te zarandea y entonces te tienes que volver a, a recrear, ¿no? Pero bueno, yo diría que ahora mismo soy una mujer. Es algo que claramente forma parte de mi identidad y de una manera fuerte, que soy creyente, que soy madre de 3 hijos y que soy periodista. Hasta ahora he trabajado mucho más especializada en el ámbito socio-religioso y bueno, y puede ser que a partir de ahora habrá otros ámbitos como el cultural o el social, educativo. Bueno, un Y poco por ahí. has hecho referencia a que eres una mujer creyente. ¿Cómo has leído tu vida en clave de fe? Bueno, mi vida siempre ha estado muy, vamos a ver, la fe siempre ha formado parte de mi vida. Pues no sé, me recuerdo hasta desde niña. Luego lo he visto con mis hijos, que a veces no nos damos ni cuenta, pero que en los pequeños hay, hay mucha vivencia espiritual y de fe, y a veces si te fijas bien, se da, ¿no? Entonces yo, bueno, pues siento la presencia de Dios desde mi infancia, ¿no? Y podría recordar momentos concretos. Entonces, bueno, pues creo que la fe ha ido vehiculando mi vida y bueno, pues siempre he estado en comunidades eclesiales, bueno, pues también en colegios religiosos. He estado unida a distintas congregaciones religiosas, eso me ha gustado porque he tenido vinculación con distintas congregaciones. Y, y bueno, luego hay un matiz especial que es que he estado más de, pues yo creo que han sido como unos 28 años o así, en el que mi ámbito laboral ha coincidido, que era dentro de la iglesia, ¿no? Yo me he desarrollado como periodista, pero dentro del ámbito eclesial. Entonces eso me ha conformado también, ¿no? Y ha vehiculado mi fe unida a mi vocación profesional, ¿no? Lo he considerado una suerte porque no es fácil que en tu ámbito profesional puedas compartir algo tan íntimo y tan profundo como es la fe, pero bueno, también tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas como todo. ¿Y qué es lo que dirías que más te ilusiona? Bueno, ahora mismo estoy en una época de reilusionarme, ¿no? Bueno, pues me ilusiona ver a mis hijos crecer y evolucionar y resolviendo sus dificultades, es algo que me ilusiona. Me ilusionan las noticias positivas, que no suele haber muchas, y relativas al mundo, porque bueno, me importa el mundo, pero veo mucha tristeza, soledad, muchas cosas negativas, y cuando veo cosas positivas, pues me ilusiona. Me ilusiona el ver a la gente hacer cosas en común, me ilusiona ver personas que no es fácil de ver a personas, saber empatizar con los otros y saber sensibilizarse con los otros. Y Elena, ¿cómo se te ocurrió escribir La herida se ilumina,
acompañamiento eclesial a las personas divorciadas? Bueno, pues realmente yo digo que incluso fue un poco egoísta, ¿no? Porque fue por una necesidad mía personal, ¿no? Yo estaba atravesando un proceso de duelo por divorcio. Cuando yo empiezo a escribir el libro no puedo ni hablar de proceso de duelo y sanación porque en ese momento solo estoy en duelo. Y lo que pasa normalmente, yo creo que en todas las heridas profundas de la vida, que cuando te pasan, bueno, lo he visto en otras circunstancias, tú necesitas hablar con gente que haya pasado por el mismo dolor, ¿no? Y que te aporte esperanza. Por ejemplo, los grupos de ayuda, bien de psicólogos o terapeutas, o por ejemplo este trabajo de los centros de escucha, de los Camilos, pues muchas veces lo que hacen es reunir a gente que ha pasado o está pasando por el mismo dolor para que entre ellos se aporten esperanza, ¿no? Entonces, yo lo que busqué en ese momento era creyentes divorciados sanados, ¿no? Es verdad que la mayoría de ellos hacía pues 6 o 7 años que había sucedido su separación o su divorcio, pero que ya tenían un mensaje de esperanza que aportar. Entonces yo iba quedando a tomar cafés con personas que me iban aportando esperanzas y bueno, generosamente algunas las conocía y otras eran conocidos de conocidos, ¿no? Y entonces a mí me aportaban esperanza, y no solo esperanza, me aportaban una mirada, digamos, más enfocada que la que yo podía tener, que estaba metida en el dolor, me enfocaban perspectivas, me daban, no sé, como nuevas posibilidades. Y entonces yo lo que vi es que a mí eso me estaba ayudando. Y como necesitaba ilusionarme con algo, pues me ilusioné con la idea de un proyecto de intentar escribir un libro. Y entonces empezaba a quedar con gente a la que ya le decía: "Oye, ¿te importa que grabe esta entrevista? ¿Te importa que...?". Sí, yo voy a intentar que sea un libro, pero si no es un libro, luego la cuelgo, hago una página web, la cuelgo, lo muevo en redes sociales y tal, no va a quedar en balde, pero yo lo intento. Es verdad que a mí dentro del género, o sea, dentro del periodismo, el género que más me gusta es el de la entrevista, porque, bueno, ahora me siento rarísima porque me están entrevistando y a mí lo que me gusta es entrevistar. Y bueno, es un género en el que te permite un poquito conocer a la persona. Entonces, la idea del libro surgió un poco así, para unir una necesidad mía personal y bueno, pues dado que a mí me gustaba ese género periodístico, dije, lo voy a intentar y porque, bueno, pues porque me ilusionó. Y sobre todo la idea era decir, bueno, si me está sirviendo a mí estas charlas, ¿por qué no pueden servirle a otras personas si las logro publicar y difundir? Ese fue como la primera idea. Luego el libro ha tenido más objetivos, pero esa fue como la primera idea, ¿no? Pues Elena, si te parece, ahora tenemos una de las preguntas sorpresa del programa y está en relación con algo que acabas de decir, pero que seguramente puedes ahondar un poquito más. Vamos a ver quién es. Hola Elena, hola Fernando, gracias por invitarme a estar en este Cruzando Fronteras en el que, bueno, pues estáis dialogando sobre el libro que presenta Elena, su primer libro. Sobre eso va precisamente mi pregunta, compañera. Tú que siempre has estado al otro lado de la barrera, cuéntanos cómo está siendo para ti, desde el proceso creativo del libro hasta, bueno, pues tener que hacer presentaciones o ser tú la protagonista de las entrevistas, como está pasando hoy en este programa. ¿Cómo lo estás viviendo, Elena? ¿Cómo lo llevas? ¿Es muy diferente? Os mando un beso grande a los dos, un abrazo. Bueno, Tamara, muchas gracias. Una buena sorpresa. Tamara ha sido compañera del equipo de reflexión de Confer, de congregaciones religiosas, bueno, periodistas de congregaciones religiosas. Hemos compartido muchas reuniones, muchas ilusiones y bueno, pues me hace ilusión esta pregunta, Tamara. Lo estoy llevando regular, esa es la verdad. A los periodistas en general no nos gusta ser los protagonistas. Nos gusta, bueno, pues poner el foco en los otros, en la novedad, en la actualidad, en la persona, ¿no? Entonces, reconozco que cuando, bueno, pues cuando ya vi el libro, pues me hizo mucha ilusión y tal, y yo dije, ya está. Y me dijeron en la editorial, bueno, ¿estás preparada para todo lo que te viene ahora emocionalmente? Y yo dije, perdona, ¿pero de qué me están hablando?
Y bueno, aunque yo intuía y yo además iba a hacer algo de, entre comillas, promoción con mis colegas periodistas y tal, pues bueno, la verdad es que no me planteaba que iba a estar tan expuesta, ¿no? Entonces, lo llevo como puedo, pero me cuesta. Me cuesta sobre todo el previo, ¿no? Me cuesta el ponerme en redes sociales, en poner un vídeo mío, en hacerme protagonista, me cuesta bastante. Pero luego, una vez que me pongo, pues bueno, aquí, una vez que inicio una entrevista o en algún otro medio de comunicación, eso ya no me cuesta, pero sí, y la presentación, pues bueno, pues evidentemente te pones nerviosa y demás. Creo que es mucho más fácil entrevistar que ser entrevistada. O bueno, eso es lo que yo pienso, sí. Pues agradecemos a Tamara su presencia en el programa. Y Elena, estás hablando del libro, pero vamos a centrarnos ahora un poco en los posibles destinatarios, porque yo creo que quizá uno de los objetivos también del libro es que la herida de las personas que han vivido un divorcio pues pueda de alguna manera iluminarse, ¿no? ¿Crees que este libro puede servir de bálsamo? Bueno, sí, ese es uno de los objetivos. Eso espero, vamos. O Ujú. sea, uno de los objetivos del libro es aportar esperanza. Aportar esperanza al que está pasándolo mal. Es decir, a creyente y no creyente, ¿eh? Porque creo que es verdad que hay un público, muy primer público objetivo, que es el creyente divorciado, pero en el libro se hablan de muchas otras cosas y que pueden también servir para cualquier persona que se ha separado o que se ha divorciado, ¿no? Entonces, el objetivo es, el primero, dar esa esperanza a todas esas personas que están pasando por ese proceso. Por lo tanto, uno de los públicos primeros son esas personas que o bien están ahora mismo pasando por ese proceso iniciándolo, o bien lo pasaron hace tiempo y no lo tienen sanado o no lo tienen curado. Entonces, yo creo que también es bueno dirigirse a esas para decir, bueno, hay maneras de hacerlo mejor, o poder revisar esto o esto otro, ¿no? Pero no me gustaría solamente quedarme en ese ámbito, ¿no? Yo cuando he hecho la presentación, pues lo que digo es, en realidad el público es toda la iglesia. O sea, a mí me gustaría, y de hecho se lo están leyendo otras personas que no han pasado por este proceso, pero es que todo el mundo tenemos hermanos, amigos, compañeros de comunidad, compañeros de trabajo, etcétera, que lamentablemente se ven afectados por la separación o por el divorcio. Entonces, ¿desde dónde nos posicionamos? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cómo podemos no prejuzgar? ¿Cómo podemos acompañarlos? Bueno, no es que este libro vaya a responder a todo, pero creo que la experiencia de las personas que han pasado y que están sanadas también puede abrir los ojos e iluminar, pues, a cualquier persona, y en concreto a cualquier laico, ¿no? Y luego hay otro gran público objetivo que, bueno, al que me encantaría llegar, y lo espero y lo deseo, que son, bueno, pues las personas que tienen un papel dentro de la iglesia en temas de pastoral, de acompañamiento a personas separadas o divorciadas. Bien porque lo están ejerciendo o bien porque se les acerca una persona separada o divorciada. O sea, estoy hablando de religiosos, religiosas, sacerdotes, catequistas laicos, etcétera, ¿no? Creo que eso también es un público objetivo de este libro, y me gustaría que lo leyeran con esos ojos, ¿no? ¿Qué puedo yo aprender de personas divorciadas sanadas que me ayude a acompañar a otros que se acercan a mí y a mirarles como les miraría el Jesús de la parábola del buen samaritano, ¿no? Entonces creo que los públicos, es un público amplio. No me gustaría ceñirme únicamente al creyente separado o divorciado. Ujú. Hablando de las personas de los acompañantes, en el libro recoges testimonios, por ejemplo, como el del jesuita Ignacio d'Invié, que dice él que no estamos preparados para que la vida nos rompa por la mitad, pero aún hay esperanza porque de alguna manera el concepto de amor conyugal o de amor de pareja se tambalea.
Sí, la verdad es que la entrevista con Ignacio fue muy bonita. Él ahora mismo no se dedica a eso, pero estuvo muchos años en un programa que tiene la Iglesia, en concreto la Compañía de Jesús, en Valencia, que se llama Semillas de Amor y Esperanza, se llama SEPAS, que luego se ha extendido por el resto de España. Él estuvo allí acompañando a muchas personas y fíjate o sea, le impactó tanto que vio la necesidad de hacer un máster en Consueling, ¿no? Y es verdad, o sea, él dice, la vida te rompe. Mucha gente me diría, eres una exagerada, la gente se divorcia y no le rompe. Bueno, evidentemente, no a todo el mundo. Depende de la profundidad con la que hayas vivido tu matrimonio y la profundidad con la que vivas tu separación y tu divorcio, ¿no? Y luego depende muchísimo de las circunstancias, porque hay personas para las que incluso la separación o divorcio puede ser una liberación, o otras que llevan mucho proceso de duelo y no les rompe en ese momento, pero bueno, yo desde luego a la mayoría de las personas que he entrevistado, pues sí, la vida la separación y el divorcio les ha roto. Hay otra persona en concreto que la vida se le ha roto varias veces y con temas dramáticas y esta ha sido una de ellas, ¿no? Pero también, como dice Ignacio, pues han podido ver una luz, una esperanza y el hecho de tener fe les ha hecho encontrar más rápidamente esa esperanza, ¿no? Y creo que sí, que bueno, o sea, el matrimonio es algo mucho más difícil de lo que puede parecer desde fuera, ¿no? Y mucho más complicado, también bonito, pero bueno, tiene muchos matices que igual a veces la vida religiosa, incluso los sacerdotes, porque eso es algo que me dijo también Ignacio, no lo ven, lo tienen idealizado. Él me dijo eso, es que muchos sacerdotes tenemos idealizado el matrimonio. Y claro, pues desde ese punto de vista no ves todos los matices y las dificultades y es más difícil entender lo que ha pasado, ¿no? En una separación o en una ruptura. ¿Y cuáles consideras que son las pérdidas más dolorosas en un divorcio? Bueno, eh, depende también de la persona, pero bueno, es que se pierden muchas cosas, ¿no? En alguno de los talleres del perdón que he hecho, se centran en tres, pero bueno, yo hablaría como por bloques, ¿no? Pérdidas personales tuyas, ¿no? Bueno, lo primero, pierdes a la otra persona que formaba parte de tu pareja. Eh, Luego, otra pérdida que me parece muy, muy importante es para el creyente, es la pérdida de la familia cristiana, digamos, entre comillas, ideal o que marca el catecismo, ¿no? Entonces, eso puede suponer para un creyente la pérdida de tu vocación. Porque claro, si tu vocación no es tu profesión, sino que tu vocación es formar una familia cristiana, como para un sacerdote puede ser su vocación religiosa, pues tu vocación en la vida es formar una familia cristiana, ¿no? Entonces, con la separación o con el divorcio, eso se te cae y tienes que reconstruirlo. Se te cae y no va a volver, además. Entonces, tienes que reconstruirlo y bueno, también te tienes que quitar muchos prejuicios, etcétera. Entonces, eso es verdad que en todas las entrevistas la mayoría de los creyentes lo señalan como una pérdida muy grande y difícil de superar, ¿no? Luego, pérdidas de personas, pues puedes perder amigos en común, puedes perder la familia política. Luego, en el caso de alguno de los cónyuges, pues puedes perder cercanía con los hijos. mm, pero luego yo señalaría también otras dos pérdidas muy importantes que se pueden dar en la persona y que hacen que te dañe profundamente, ¿no? Interiormente, que es la pérdida de confianza en uno mismo, porque, bueno, al final y al cabo es un fracaso o un rechazo o una herida de abandono y entonces eso, bueno, pues te hace tambalearte la confianza en ti mismo, ¿no? Y luego la falta de confianza en los demás, porque también depende de cómo sea tu experiencia, claro, te cuesta volver a confiar en la gente, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, pues esas tres más importantes que serían la pérdida de confianza en uno mismo, la pérdida de confianza en los demás y la pérdida del proyecto de vida.
Creo que señalaría estas 3, aunque hay muchas, ¿eh? Luego, bueno, pues y depende de las personas, también pues les duelen más unas que otras, claro. Mm. Pues te tenemos ahora preparada otra sorpresa, Uh. Elena. A ver quién es ahora. Hola, ¿qué tal, Elena? Un abrazo enorme, contenta de poderte saludar. Querido Fernando, un abrazo y muy agradecida de esta invitación nuevamente a Cruzando Fronteras y bueno, dispuesta a hacer la pregunta correspondiente. Mira, Elena, estoy terminando el libro prácticamente y lo que me ha golpeado mucho ha sido tus entrevistas, las preguntas tan incisivas, tan directas. Se ve que eres maestra de la entrevista, porque realmente te quería preguntar a propósito de esto, ¿qué te ha supuesto elaborar estas preguntas a cada persona, tan directas, como te digo, tan al fondo? ¿Qué te ha supuesto en tu persona, en tu proceso? Y al mismo tiempo, ¿qué frutos, qué consecuencias están saliendo de esas respuestas para tu proceso personal y para el de tantas personas como este libro va a ser ayuda? Ya te lo he dicho y te lo insisto, es una gran ayuda, la necesitamos en la Iglesia, necesitamos tener datos vivos de la realidad para poderla acompañar. Muchas gracias a los dos. Bueno, qué ilusión, María Luisa, además desde la Asamblea Sinodal. Pues nada, muchas gracias por estar acabando el libro y por tu pregunta o tus preguntas que son muy complicadas. Voy a intentar responderlas así un poco como pueda, ¿no? ¿Qué me han supuesto el elaborar estas preguntas? Bueno, es verdad que en el libro, aunque no siempre lo conseguía, yo intentaba buscar, bueno, pues algunas, digamos, personas que hubieran pasado por procesos que no fueran exactamente iguales, ¿no? Para aportar al lector visiones diferentes. No siempre lo he conseguido, pero bueno, lo he intentado. Entonces, las preguntas no siempre intentaban ser las mismas, sino que intentaban variar dependiendo de los procesos y la casuística, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una persona que se ha divorciado 2 veces, con lo cual me parecía interesante las preguntas sobre los aprendizajes. Hay otra persona que había pasado muchos duelos en su vida y este era uno más, y me parecía interesante el que pudiera compararlos unos con otros, ¿no? Hay una persona que es la que, él decide dar el paso de separarse o divorciarse, ¿no? Entonces, me parece que eso podía iluminar a otras personas que vieran claramente que su matrimonio no debía continuar, ¿no? Y que no había que aferrarse porque sí. Entonces, bueno, pues con las preguntas y con las respuestas he aprendido mucho a nivel personal. Lo primero, a replantearte tu propio proceso, a mirar a las otras personas, en mi caso a mi expareja, de otra manera, porque al escuchar, muchas veces las realidades y las historias nunca se conocen del todo, ¿no? Normalmente tú conoces la realidad desde un punto de vista y la otra persona lo conoce desde otro punto de vista. Y a veces es alguien desde fuera quien puede unir las dos mitades y intentar hacer como, bueno, como un equilibrio, ¿no? Porque la verdad nunca está ni en un sitio ni en otro, ¿no? Entonces, estas personas sí que me han ayudado a eso el proceso. Es decir, me han ayudado a posicionarme en distintos ángulos en los que yo a lo mejor no me hubiera colocado si no escucho el testimonio de otras personas, ¿no? Por ejemplo, al principio, cuando yo empiezo a escribir el libro, estoy en un proceso de duelo y tengo como una herida muy fuerte como mujer, ¿no? Entonces me identifico mucho con las mujeres y me dedico a entrevistar mujeres. Por eso en el libro hay más entrevistas de mujeres, lo cual no estoy orgullosa porque, bueno, hubo un momento que el que era mi jefe me dijo, oye, pero que tienes que entrevistar a hombres y le dije, pues tienes toda la razón, pero todavía yo no me había animado, ¿no? Entonces es verdad que los pocos hombres a los que entrevisto, bueno, pues me aportan una visión diferente, ¿no? A la que yo puedo tener y también pues me aportan enseñanzas y miradas que a mí no se me habían ocurrido, ¿no? Porque a veces estás tan metido dentro de tu herida y de tu dolor que no eres capaz de ver las cosas desde fuera y desde otras perspectivas, ¿no? Pero eso es muy rico. Por eso el libro también trata de eso, que otras personas que lo lean vean otras perspectivas. Pues agradecemos a María Luisa Berzosa su presencia en el programa
y también el prólogo tan interesante que ella escribe de tu libro. Hay algo que a mí también me ha llamado la atención, algo que tú pones en la introducción, en relación a estas personas entrevistadas, que algunas afirman que su gran crecimiento personal y espiritual y la mejora de su relación con Dios surgieron a raíz de su divorcio. Bueno, eso es lo que más me gusta del libro, o sea, que ha estado ahí en el clavo. Y yo creo que eso es lo que más esperanza me dio a mí al entrevistarles y lo que me gustaría que aportan. O sea, quiero aclarar que no quiero decir con esto que yo sea favorable al divorcio, ni mucho menos, ¿no? Ni que le diga a la gente, mira qué bien esto porque te va a salir lo otro. No, esa no es mi intención, sino es decir a la gente que que a través de las heridas tu vida se puede iluminar, ¿no? Como dice un poco el título del libro. Muchas de las personas entrevistadas lo que me han venido a decir es cuando tú tocas fondo, cuando tú estás desvalido, cuando no te cabe otra que dejarte ayudar, en primer lugar por Dios, pero en segundo lugar por quien se acerca a ti, porque tú no puedes, con lo cual es un momento en que aflora tu humildad, que es una cosa bastante difícil, los humanos normalmente no dejamos aflorarla, pero entonces en esos momentos como estás ahí abajo, tus posibilidades de crecimiento son muy grandes, porque estás abierto a crecer, ¿no? Y en ese sentido también estás abierto a crecer espiritualmente. Hay personas, por ejemplo, que me dicen, Mira, es que yo con mi pareja me llevaba muy bien, todo era normal, pero él, por ejemplo, no era tan creyente como yo, o ella no era tan creyente, venía a misa, pero por hacerme un favor, nunca rezábamos juntos y tal. Y claro, cuando esta persona desaparece de mi vida, lo primero, a veces tienes más tiempo y, y entonces, bueno, pues rezas más. Entonces, mucha gente me ha dicho también que eso, que a raíz de encontrarse desvalido, abrirse más su corazón a Dios, pues hay un proceso de acercamiento espiritual y a la par un acercamiento, un crecimiento personal, ¿no? Porque, bueno, muchas de las personas me dicen, hay una persona entrevistada, Iciar, que ella acompaña un proceso, ¿no? Y me dice, cuando yo me divorcié hace 15 años, no había nada de ayuda, ni de libros de autoayuda, o sea, había muchísimo menos, ¿no? Y dentro de la iglesia, nada. Entonces ella tuvo que buscarse como pudo, pues cantidad de charlas, de libros, pero siempre fuera del ámbito de la iglesia, porque dentro de la iglesia no encontró nada. Pero claro, todo eso le hizo a ella crecer personalmente y te hace también hacer como una revisión de tu propio pasado y de tu matrimonio y de tu propia persona. O sea, tú creces y tú analizas tus años y dices, ¿cómo yo me he posicionado con mi pareja? ¿Cómo hemos crecido juntos? ¿Cómo hemos crecido por separado? ¿Cómo hemos crecido como padres, si es que hemos sido padres? O como... Entonces vas viendo también cómo tu persona se ve condicionada pues, por tu familia de origen, por la persona con la que te has casado, por tus circunstancias profesionales, y vas un poco como quitándole capas a la cebolla para llegar un poco más a tu esencia. Eso es más difícil de hacer si no tienes un parón en la vida que te zarandea y que te hace pararte, caer y decir, bueno, ahora me tengo que reconstruir. Y para reconstruir primero, tengo que analizarme quién he sido y quién voy a ser a partir de ahora, ¿no? Entonces, o sea, ojalá no hiciera falta el que la vida te zarandee y fuéramos capaces de hacerlo, ¿no? Pero es un crecimiento, yo diría, o sea, ambos, ¿no? Es un crecimiento personal y un crecimiento psicológico. Yo en mi caso, por ejemplo, yo no me había acercado nunca al mundo de la psicología y verdaderamente ahora me apasiona y bueno, pues tengo un primo que se ha puesto a estudiar psicología y todo. O sea que realmente te entra dices, bueno, yo a partir de ahora quiero hacer las cosas bien y lo mejor posible y quiero cuidarme. Te entran muchos deseos de cuidarte. Eso, la gente que está alrededor y que ha acompañado dicen que es fundamental, ¿no? Que hay que cuidarse mucho más. Y eso yo creo que en los matrimonios lo descuidamos. Trabajamos a lo mejor en favor de lo que es la pareja y el matrimonio y a veces descuidamos el propio autocuidado de los miembros de la pareja. Mm. Ujú.
Bueno, no sé si he respondido o me he ido por los cerros de Úbeda, pero No, yo creo que ha sido una respuesta muy aterrizada. Hay otro tema también que yo creo que este libro lo aborda claramente, que es toda la pastoral de las personas divorciadas, porque parece como si en la iglesia se cuidara mucho a los futuros matrimonios y todos los cursillos prematrimoniales, además que cada vez se han puesto pues, de una manera más seria, con más perspectivas psicológicas, antropológicas, bíblicas, espirituales. Bueno, un proceso que se está cuidando y que está muy bien, ¿no? Pero quizá esta otra pastoral que es más reciente, no se está cuidando tanto. Hay algunos que dicen que incluso parece que toda esta realidad se quiere esconder de alguna manera, pero yo creo que después de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amor y Leticia, todo eso también se está cambiando, ¿no es así? bueno, yo en el libro tampoco hago un análisis exhaustivo porque no lo he hecho. Yo me he dedicado a preguntar personas y bueno, pues a bucear, a preguntar a gente de iglesia, a mirar en internet y demás. Entonces, no es que no exista pastoral ni no existen acompañamientos, pero realmente para la realidad que hay de separación y de divorcio en nuestra iglesia, pues es bastante poca. Y luego creo que no es, mucha de ella no está muy aterrizada y no está aportando lo que de verdad el creyente en esta situación necesita, ¿no? Entonces, yo lo que pediría es que después de la exhortación a Moris Leticia, pues de verdad se mire cada caso personal y de verdad la Iglesia afronte esto como un reto, porque es que son las propias personas de dentro, bueno, yo me considero una persona creyente, de iglesia de toda la vida, en comunidad toda la vida, trabajando 28 años para la iglesia. Es decir, o sea, es a la gente de dentro y más allegada a la que también le está pasando, ¿no? No solamente es al que se casó por la iglesia porque sí, ¿no? Entonces, la iglesia yo creo que debe de ofrecer una respuesta más arriesgada y más trabajada, ¿no? En ese sentido. Entonces, mi tesis es que no existe una buena pastoral y lo llevo a un ámbito quizá más grande, otra vez que me hicieron una pregunta parecida. Yo creo que es un tema no solo de iglesia, sino de sociedad, que no estamos, no se lleva lo del fracaso, ¿no? Se lleva pues lo de en las redes sociales mostrar lo bonito que es todo. O sea, yo me he tirado un montón de meses sin poner nada en las redes sociales, porque el dolor no se muestra en las redes sociales. Y el dolor al final, pues lo compartes con poquitas personas, ¿no? Que consideras que te pueden bien acompañar, ¿no? Porque hay otra mucha gente que intentando ayudar te puede hacer daño, ¿no? Entonces, los procesos de iglesia deberían estar más aterrizados y deberían de tener mucha más formación. O sea, yo creo que, por ejemplo, formación del tipo de acompañamiento en duelo, formación acerca del perdón, también es muy interesante cómo acercar a las personas al perdón y al autoperdón, mm, y que la gente no se quede enroscada en la culpa y demás, ¿no? Entonces, creo que sí, sobre todo falta mucha formación. Empieza a haber más sensibilidad, yo lo he visto en los sacerdotes, hay una mayor sensibilidad porque la mayoría de sacerdotes religiosos y laicos y pastoralistas tienes gente cercana y entonces ven que lo pasan mal, ¿no? Pero el caso es que no sabemos posicionarnos ante el fracaso, porque no queremos estar ahí, porque es que es mucho mejor estar en las pastorales de éxito, como llamo yo, o una pastoral maravillosa con unos jóvenes en una JMJ, pues claro, eso a quién no le llena el corazón, ¿no? Pero bueno, pues yo digo que igual que Dios está con los pobres y eso no nos lo vemos también clarísimo, bueno, pues también está pues con las personas enfermas y también con las personas divorciadas que lo están pasando mal, ¿no? Entonces, hay que saber acercarse mejor a ellas y ofrecerles lo que en ese momento necesitan, ¿no? Entonces, claramente, sí, ese es otro de los objetivos del libro, que es, bueno, pues intentar abrir el corazón y los ojos a personas de bien de iglesia
que quieran tomar parte y participar en esta pastoral, ¿no? Ojalá el libro ayude en este cometido. Y abundando un poquito más en esto que decías últimamente, ¿cómo sería el perfil o qué actitudes tendría que tener aquella persona de iglesia que quiera acoger sin hacer muchos juicios, sin hacer demasiadas preguntas, porque a veces también es que se ha preguntado demasiado, o como tú decías, algunos con buena intención pueden hacer también daño, ¿no? ¿Cómo acompañar de una manera sana y que ayude, que acoja? Bueno, yo creo que hace falta mucha humildad. Eso lo primero, ¿no? Mira, en uno de los procesos de acompañamiento que hablo en el libro, que se llama Cuatro Estaciones, los acompañantes dicen que lo primero, antes de tener cualquier entrevista o cita o diálogo con la persona a la que acompañan, lo primero rezan, ¿vale? Y lo ofrecen a Dios. Y lo segundo, ven en esa entrevista y en esa persona, ellos visualizan que están pisando tierra sagrada, con lo cual están considerando a esa persona doliente, alguna en carne viva, que es tierra sagrada, ¿no? Entonces, esa es una buena manera de empezar el acercamiento, ¿no? El decir, el ofrecerlo a Dios y el decir, bueno, tengo ante mí a alguien, estoy pisando una tierra sagrada y por lo tanto tengo que cuidarla de esa manera, ¿no? Mm, yo creo que es muy importante también el no prejuzgar y todos lo hacemos. Yo también lo hacía antes de estar divorciada, ¿no? A mí también me salía el prejuicio de, uy, esta pareja se separa, divorcia, es que claro, no lo habrán trabajado lo suficiente o que, bueno, te salen prejuicios. ¿Y tú qué sabrás si no tienes ni idea de las circunstancias por las que pasan? Porque los matrimonios muchas veces desde fuera no se ve la realidad y una cosa es lo que parece y otra cosa es la vivencia del día a día, ¿no? O sea que sobre todo se deben de tener actitudes, ¿no? Una actitud de humildad, una actitud de ponerse en manos de Dios y de dejar, mira, soy un instrumento tuyo y ya está. No prejuzgar ni poner culpas a la gente, desde luego, en un primer momento. Y luego hay que tener mucha paciencia porque a lo mejor tú estás acompañando y ves claramente que es que no hace más que contarte lo mismo y que está en un bucle que no sale de ese bucle y tú quieres que salga, pero entonces estás forzando para que salga de ese bucle, pero eso hay que hacerlo con mucho cariño y mucho amor, porque a lo mejor no es su tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del perdón. Tú ves claramente que tiene que perdonar y que el perdón le va a ayudar, pero es que a lo mejor no está en ese tiempo. Entonces, si estás acompañando a esa persona, no fuerces el perdón, ¿no? O sea, y luego como perfil genérico, bueno, yo he vivido la experiencia de que te acompañe una persona creyente divorciada, ¿no? Para mí ha sido un regalazo, porque, bueno, en mi caso yo además pedí que fuera mujer, pues claro, me podía entender perfectamente. Era una mujer, era una creyente, era una persona de iglesia y era una persona a la que su vida se le rompe también a raíz del divorcio, lo cual pues era muy fácil que me entendiera, ¿no? Entonces, es verdad que hay un perfil importante que es el de los laicos que han pasado por el mismo proceso, pero no tiene por qué ser un laico que haya pasado por ese proceso. O sea, creo que hay personas casadas que bien formadas pueden hacer un acompañamiento precioso y, por supuesto, también religiosos, religiosas, sacerdotes, etcétera, ¿no? O sea, hay que sobre todo tener mucha empatía y desde mi punto de vista hay que formarse un poco en el acompañamiento al duelo. Y luego, por ejemplo, evidentemente el caso de sacerdotes y de religiosos, bueno, pues tienen mucho que aportar a raíz de su formación, bueno, teológica, de visión de iglesia, etcétera. Pero igual les falta una formación más humana o psicológica, ¿no? De la realidad. Por ejemplo, este proceso de cuatro estaciones está basado y trabajado bueno, pues lo han elaborado varios psicólogos, ¿no? O sea, ese tema de la psicología creo que es importante y se puede meter dentro del acompañamiento eclesial también. Ujú. Has hablado de este proyecto de cuatro estaciones, has hablado también de los caminos. Al final del libro mencionas todo esto. ¿Alguna ayuda más o alguna entidad más a la que se puedan dirigir las personas divorciadas? Sí, y de hecho, a raíz de escribir el libro, me está escribiendo gente de procesos, pues mira, me han escrito hace poco de Sonstad.
y yo no lo sabía, que tienen un grupo de católicos divorciados, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a ir un día a hablar con ellos, etcétera. Bueno, pues me va diciendo gente otras posibilidades, ¿no? En el libro en concreto hablo de esta de Valencia, pero que se ha extendido a toda España, de la de 4 estaciones, y luego hablo en concreto de una parroquia de Madrid que se llama nuestra parroquia, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que tienen un proyecto que además tiene como 50 años, debe ser de los más antiguos de España, y que se llama SEPAS también, de separados y divorciados. Y bueno, pues tienen una experiencia muy dilatada. Yo sé también que en otros países hay experiencias como esta. Y luego, evidentemente, hay parroquias, hay mucha gente que me está diciendo, en mi parroquia hay un grupo de separados y divorciados que funciona muy bien. O sea, hay parroquias donde también esto se da, ¿no? O algunas órdenes religiosas que me dicen, nosotros hemos empezado con este camino. Es decir, hay más. Yo creo que se publicita poco. Eso también lo creo yo. O sea, si tú eres un creyente divorciado, estás en un momento muy malo y buscas ayuda, pues no es tan fácil de encontrar, ¿no? Pero hay muchos más proyectos. O sea, puede haber proyectos maravillosos en algunas parroquias concretas que podrían ofrecer su testimonio y su experiencia. También los hay en las diócesis, ¿eh? No en todas, pero en algunas los hay. Y bueno, en algunas de ellas con unos matices o con otros. Pero bueno, hay proyectos, pero yo creo que necesitan como una reformulación, ¿no? Para ser un poquito más aterrizados. Bueno, ya la última pregunta, Elena. Decías que al principio escribías el libro desde el dolor y ahora ya después de estar distribuyéndose con las presentaciones, con todo esto, ¿en qué momento del proceso dirías que te encuentras? Bueno, a ver, dos cosas. Una, en el libro se habla también de que la herida se sana y se ilumina, pero que la herida permanece, ¿no? Eso, bueno, todas las heridas en la vida dejan su cicatriz, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues se va curando y sanando, ¿no? Estoy en ese momento ya bueno, pues digamos que final de ese proceso, ¿no? Entonces, el libro, desde la presentación, me está dando muchas satisfacciones y alegrías. Sobre todo, me da mucha satisfacción, tanto de gente que me ha estado acompañando, que después de leer el libro me ha dicho: "Es que ahora te entiendo mejor. Ahora entiendo mejor tu proceso y el de otras personas cercanas", ¿no? Como me ha hecho mucha ilusión comentarios por redes sociales o gente que encuentra mi correo electrónico y me escribe, gente que no conozco de nada y que simplemente me dice, qué bien que hayas escrito esto porque yo soy creyente divorciado y me gusta que esto se escuche porque yo necesitaba que se hablara de esto y no se hablaba. Entonces, ese poner voz a personas que no, bueno, que han sentido que su voz no se escuchaba, pues eso a los periodistas también nos encanta, ¿no? De lo de poner voz a aquellos que en algún momento quieren ser escuchados y no son escuchados. Entonces, en ese sentido, pues sí, me está trayendo muchas alegrías. Aunque me cueste lo de hacer entrevistas, pero me está trayendo muchas alegrías, sí. Mm. Pues Elena Rodríguez Avial, muchas gracias por haber concedido esta entrevista y sobre todo muchas gracias por este libro, La herida se ilumina, acompañamiento eclesial a las personas divorciadas, editado por el Grupo de Comunicación Loyola. Pues muchísimas gracias, Elena, y hasta siempre. A ti, Fernando, por la oportunidad. Muchas gracias. Seguro que esta entrevista con Elena Rodríguez Avial ha dado que pensar. Por eso os invitamos a que a través de las redes sociales y sobre todo en familia, en los diferentes grupos, pues podáis dialogar en torno a todo lo que ella ha ido comentando sobre cómo superar un divorcio, cómo superar esas heridas. Y si te ha gustado la entrevista, también os animamos a que os suscribáis a nuestro canal, que le deis a like y que activéis la campanita.